Aquel día comenzó como cualquier otro para Julián Herrera, un joven empresario de 30 años que había logrado lo que muchos solo soñaban. Su empresa tecnológica estaba a punto de cerrar un trato millonario con inversionistas extranjeros y todo debía salir perfecto. Caminaba apurado por el centro de la ciudad, con un maletín lleno de documentos importantes en una mano y el celular pegado al oído con la otra, ajustando detalles de la presentación que tenía en menos de una hora. El viento soplaba con fuerza entre los edificios altos. De pronto, sin previo aviso, una ráfaga levantó parte de los papeles que llevaba bajo el brazo. Volaron como hojas al viento, desordenadas, esparciéndose por la acera y el asfalto. Julián maldijo entre dientes, colgó la llamada y se agachó desesperado a recoger todo antes de que se perdiera. Los transeúntes apenas lo miraban, nadie se detenía a ayudarlo. Nadie, excepto uno. Un niño. Delgado, con el rostro cubierto de polvo y los ojos más vivaces que Julián había visto en mucho tiempo. Llevaba una gorra vieja, un suéter 2 tallas más grande y unos tenis gastados que revelaban sus pies. Sin decir palabra, el niño se lanzó a recoger hojas como si supiera que cada una tenía valor. «Ten cuidado», le dijo Julián, aún molesto. «Son documentos importantes». «Lo sé», respondió el niño, con voz segura. «Este es un balance de caja. Y este, un informe trimestral. ¿Hay errores en el cálculo del margen operativo, lo sabías?» Julián lo miró, confundido. Pensó que el niño estaba jugando o repitiendo algo que escuchó en la calle. Pero el tono en su voz era serio. Demasiado serio. Se detuvo por un instante a observarlo mejor, y vio cómo el pequeño acomodaba cada hoja con rapidez, como si supiera exactamente a qué pertenecía cada una. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, intrigado. «Lo vi en una revista vieja. Me gusta aprender cosas. A veces me cuelo en la biblioteca cuando nadie ve», dijo, sin levantar la vista. «Los libros me ayudan a olvidar que no tengo casa». El empresario quedó en silencio. El niño, con apenas unos años encima, había identificado estructuras contables y errores que su propio equipo había pasado por alto. No podía ser coincidencia. Terminó de recoger todo y el niño le extendió el último papel. «Este también tiene malas fechas. El ingreso no coincide con el mes del reporte». Julián lo tomó. Era cierto. Sintió como algo dentro de él se estremecía. «¿Cómo te llamas?» «Santiago». «Santiago. ¿Te gustaría acompañarme a mi oficina?» El niño levantó la vista, desconfiado, pero asintió lentamente. No tenía nada que perder, y quizás, acababa de encontrar a la única persona que vería su valor. Santiago caminaba unos pasos detrás de Julián, con la cabeza gacha pero los ojos muy abiertos. Observaba los edificios como si fueran castillos lejanos, y cada puerta automática le parecía un milagro moderno. Cuando entraron al elevador del edificio corporativo, el reflejo en los espejos cromados le devolvió una imagen que contrastaba brutalmente con la de Julián, él con su traje impecable, el niño con su ropa rota. Pero Julián no parecía notarlo. «¿Has estado alguna vez en un lugar como este?», preguntó. «No. Solo lo he visto por la ventana del supermercado donde a veces me dan sobras». Llegaron al piso 22. Al abrirse las puertas, todo fue silencio. Las oficinas estaban revestidas de cristal y el diseño era sobrio y moderno. Algunos empleados miraron con extrañeza al niño que Julián traía consigo, pero nadie se atrevió a decir nada. Julián no explicó. Solo entró en su despacho y le ofreció una silla. «Siéntate. Quiero mostrarte algo». Abrió su laptop y conectó el proyector. En la pantalla apareció el informe que debía presentar ese mismo día. Se lo puso enfrente a Santiago. «Dijiste que había errores». «¿Dónde?». Santiago, sin titubear, tomó el mouse como si ya lo hubiera hecho 1000 veces. Cambió entre pestañas, señaló columnas, subrayó cifras. «Aquí, en la proyección de gastos operativos. Este número no está actualizado con el alza de los insumos. Y aquí, los ingresos están inflados. No es realista».
Si presentas esto así, los inversionistas te van a cuestionar. Julián lo escuchaba entre asombro y desconcierto. Todo lo que decía tenía sentido. Era como ver a un analista senior atrapado en el cuerpo de un niño callejero. ¿Cómo aprendiste todo esto? No lo sé. Solo me gusta entender cómo funcionan las cosas. No me gusta pedir dinero. Me gusta resolver problemas. Esas palabras resonaron profundamente. Julián recordaba haber sentido lo mismo cuando tenía su edad. También venía de abajo. No tan duro como Santiago, pero había conocido el hambre, la escasez, la duda. Miró el reloj. Faltaban 35 minutos para su presentación. ¿Sabes qué? Tú vas a venir conmigo. ¿A dónde? A la reunión. Pero no como espectador. Vas a ayudarme. Tú encontraste los errores, tú vas a explicarlos. Santiago lo miró como si no creyera lo que escuchaba. ¿Yo? ¿Vestido así? La ropa no importa. Lo que tienes aquí, le dijo, señalándole la cabeza, vale más que cualquier traje. Cuando llegaron a la sala de juntas, los inversionistas ya estaban sentados. 4 hombres y una mujer de rostro serio y trajes caros, cada uno con una carpeta delante. Saludaron a Julián con educación, aunque uno de ellos alzó una ceja al ver al niño que lo acompañaba. ¿Y él? Preguntó el más mayor, con tono algo sarcástico. Es parte de la presentación, respondió Julián sin dudar. Hubo un breve silencio. Santiago, parado junto a Julián, respiró hondo. Nunca había estado frente a tantas personas importantes. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo, pero recordó lo que Julián le había dicho, la ropa no importa. Lo que tienes en la cabeza, sí. Julián inició la presentación con soltura, hablando de las fortalezas del proyecto, los beneficios a largo plazo y el plan de expansión. Cuando llegó el momento de mostrar los informes, se giró hacia Santiago. Santiago tiene algo que decir sobre esta parte. El niño se acercó, tomó el control del proyector, y con una seguridad que parecía no pertenecerle a su edad ni a su ropa, comenzó a hablar. Noté que en este punto, dijo señalando la gráfica, hay una discrepancia entre los datos proyectados y los insumos reales. Si no se ajusta este margen, el retorno que esperan no se cumplirá. Los inversionistas se miraron entre ellos. Uno de ellos se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo lo sabes? Porque comparé los datos históricos con los actuales. Y las fórmulas tienen errores. También falta considerar la inflación del próximo semestre, que está estimada en un 5.3%. Si no lo proyectan, estarán perdiendo dinero. Hubo un silencio. Largo. El tipo que había preguntado se rascó la barbilla. La mujer, la única que no había dicho nada hasta entonces, sonrió. Tiene razón, dijo. Yo también vi esa falla. Y nadie de tu equipo lo había corregido, Julián. Julián mantuvo la mirada en alto. Lo encontró él. En la calle. Con los papeles desordenados en el suelo. Uno de los empresarios se acomodó la corbata. ¿Y qué es él? ¿Un niño prodigio? Es alguien que tiene talento y no ha tenido oportunidades. Hasta ahora. Santiago bajó la mirada un instante, avergonzado por el cumplido, pero el brillo en sus ojos lo delató, por primera vez, alguien lo veía. De verdad. El tono de la reunión cambió. Lo que iba a ser una formalidad se volvió una conversación abierta, con preguntas directas a Santiago. Él respondió todo. Cifras, proyecciones, propuestas. Cuando la reunión terminó, uno de los inversionistas estrechó la mano de Julián y le dijo: Tienes oro en las manos. No lo dejes ir. Y al salir, Santiago no podía dejar de sonreír. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Le preguntó Julián. ¿Me van a dar un trabajo? Te voy a dar algo mejor. Un futuro. Al día siguiente, Santiago regresó a la oficina. Esta vez no como visitante, sino como parte del equipo.
Julián le había preparado un espacio especial en su propia área de trabajo, con una laptop nueva, una libreta, lápices y libros que él mismo había seleccionado. Cuando el niño entró, se quedó paralizado. Nunca había tenido algo solo para él. Caminó hasta el escritorio, tocó el teclado como si fuera un tesoro y observó todo sin pronunciar palabra. Aquí vas a aprender, dijo Julián, poniéndole una mano en el hombro. No quiero que trabajes para mí, Santiago. Quiero que estudies, que crezcas. Voy a pagar tu escuela, tus libros, tus cursos. Pero a cambio, tú tienes que prometerme algo. Santiago levantó la mirada. ¿Qué? Que nunca olvides de dónde vienes, ni de todo lo que eres capaz. Los días pasaron y Santiago absorbía todo como una esponja. Los analistas de la empresa, al principio escépticos, comenzaron a sorprenderse. El niño hacía preguntas que nadie más hacía. Encontraba errores que se les escapaban. Proponía soluciones creativas. Y lo más impresionante, todo lo hacía con humildad y curiosidad, sin pretender saber más que nadie. Uno de los programadores de la empresa, Lucas, se ofreció a enseñarle programación básica. En apenas una semana, Santiago ya había replicado funciones simples por su cuenta. Luego vino Sofía, del área de datos, que le enseñó a usar hojas de cálculo como un profesional. Santiago no solo aprendía, dominaba. Una tarde, Julián lo llamó a su oficina. Tengo algo para ti, le dijo, y le entregó un documento. Es tu inscripción oficial a una escuela privada. Ya hablé con la directora. Vas a empezar el lunes. Van a adaptar los horarios para que puedas seguir viniendo por las tardes a aprender aquí. Santiago tembló. Nunca había ido a una escuela formal. Apenas había aprendido a leer en un refugio hace unos años, por su cuenta. Pero algo dentro de él, esa chispa que Julián vio el primer día, lo empujó a aceptar. No quiero fallarte, susurró. No puedes fallarme, Santiago. Porque ya me enseñaste lo más importante, le dijo Julián. Que el talento no se mide por los trajes ni los títulos, sino por la voluntad de aprender. Santiago sonrió por completo por primera vez. Y ese día, mientras caminaba con sus nuevos libros bajo el brazo, supo que algo había cambiado para siempre. No solo su vida, sino la forma en la que el mundo lo veía. El lunes por la mañana, Santiago llegó por primera vez a su nueva escuela. Llevaba un uniforme prestado, pero limpio, una mochila nueva y el corazón latiendo con fuerza. Nunca antes había entrado por una puerta como esa, alta, de madera barnizada, con un letrero dorado que decía Instituto Educativo Sol Naciente. Le parecía más la entrada a otro mundo que a una simple escuela. Al entrar al salón, sintió todas las miradas sobre él. Algunos chicos lo observaron con curiosidad, otros con burla. Nadie lo conocía, y él tampoco conocía a nadie. Pero Santiago no se encogió ni bajó la mirada. Caminó derecho hasta su pupitre y se sentó. Lo que no sabían es que aquel niño que parecía fuera de lugar había corregido balances financieros que ni los adultos entendían. Pasaron los días, y aunque al principio fue difícil encajar, poco a poco los profesores notaron su nivel. En matemáticas iba 2 niveles adelante. En comprensión lectora, resolvía textos complejos con facilidad. En ciencias, hacía preguntas que sorprendían hasta al maestro. Un día, en clase de informática, el profesor pidió un trabajo práctico, desarrollar una hoja de cálculo con fórmulas para manejar inventarios. Santiago pidió permiso y usó su propio modelo, uno que había aprendido en la empresa. Al terminar, el maestro quedó en silencio. ¿Dónde aprendiste esto? Lo practico en las tardes. Trabajo con un empresario que me está enseñando. Desde ese momento, la visión que los demás tenían de él comenzó a cambiar. Los mismos compañeros que se habían burlado, empezaron a pedirle ayuda. Santiago no guardó rencor. Ayudó a todos, explicando con paciencia. No porque quisiera aceptación, sino porque entendía que compartir lo aprendido también era crecer. Mientras tanto, en la empresa, Julián seguía impresionado con la velocidad con la que Santiago absorbía conocimientos.
Ya había pasado un mes desde aquella reunión con los inversionistas y desde entonces, Santiago no había fallado un solo día en llegar puntual, estudiar y colaborar. Tenía una carpeta propia, con proyectos, ideas y propuestas. Y aunque no tenía un cargo oficial, todos ya lo trataban como parte del equipo. Una tarde, mientras caminaban por el pasillo de la oficina, Julián le preguntó: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Santiago lo pensó un momento. Luego respondió con voz firme: quiero tener una empresa como la tuya, pero que también ayude a otros como yo. Julián sonrió. Entonces empieza desde hoy. Porque ya eres más empresario que muchos que conozco. El tiempo siguió su curso. En tan solo 6 meses, Santiago no solo era uno de los mejores alumnos del instituto, sino que ya tenía asignado un pequeño proyecto dentro de la empresa de Julián. Bajo la tutela de Lucas, el programador había desarrollado un sistema interno para organizar los pedidos de los clientes más importantes, con un algoritmo simple pero eficaz que ahorró horas de trabajo semanales al equipo de logística. El sistema, que bautizaron como SantiGest, se implementó rápidamente. Varios ejecutivos de otras sedes preguntaban con admiración quién lo había creado. Julián solo respondía con una sonrisa, un joven con más visión que muchos adultos. Una mañana, Julián fue invitado a una conferencia empresarial. Decidió llevar a Santiago con él. Era la primera vez que saldría de la ciudad. El evento reunía a decenas de empresarios, desarrolladores y estudiantes prometedores. En una de las ponencias, se presentó una competencia juvenil de innovación tecnológica. Santiago, al ver la inscripción abierta, le preguntó a Julián si podía participar. ¿Tienes algo preparado?, preguntó Julián. Siempre tengo algo en la cabeza, respondió Santiago con una sonrisa. Pasó la noche en la habitación del hotel, escribiendo código en la laptop que Julián le había regalado semanas atrás. Apenas durmió, pero no por nervios, sino por emoción. Lo que estaba creando no era solo un programa, era una oportunidad. Al día siguiente, presentó un prototipo de aplicación móvil para que niños de bajos recursos accedieran a material educativo sin necesidad de conexión a Internet. Mostró cómo la app descargaba los contenidos en bloques comprimidos y los hacía accesibles con una interfaz sencilla. El jurado quedó boquiabierto. ¿Y esto lo hiciste tú solo?, preguntaron. Sí. Lo pensé para los chicos que, como yo antes, no tienen internet o no pueden ir a la escuela. La sala entera lo aplaudió. No era condescendencia. Era respeto. Santiago no solo había demostrado talento, sino visión social, compromiso, empatía. Ganó el primer lugar. Esa misma tarde, al regresar a la ciudad, Julián lo llevó a cenar. Nada lujoso, solo una hamburguesa en un local modesto. Pero para Santiago era como cenar en un palacio. Hoy te diste a conocer, le dijo Julián. Pero esto apenas comienza. ¿Sabes qué sigue? ¿Más estudio? Más impacto. Y mientras masticaban en silencio, ambos sabían que algo grande se estaba formando. No se trataba solo de Santiago. Se trataba de todo lo que él representaba, la prueba viviente de que el talento puede nacer en cualquier parte, solo necesita a alguien que lo vea. Santiago volvió a la rutina, pero todo había cambiado. Ya no era solo el chico curioso que ayudaba con pequeños proyectos, ahora lo invitaban a reuniones importantes, lo escuchaban cuando hablaba y, sobre todo, comenzaban a preguntarle qué pensaba sobre decisiones clave. Julián se mantenía cerca, pero ya no intervenía tanto. Lo dejaba responder, equivocarse y corregirse. Estaba formando algo más que un talento. Estaba formando carácter. Un día, Santiago llegó a la oficina con una idea que no había compartido con nadie aún. Llevaba semanas dándole vueltas, ¿y si la empresa abría un programa para reclutar niños con talento de barrios vulnerables? ¿Y si él mismo podía enseñarles lo que Julián le había enseñado? Lo llamaría Puertas Abiertas, explicó entusiasmado. Podríamos crear un espacio donde niños que viven como vivía yo puedan venir a aprender, a descubrir lo que valen. Julián lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. Al terminar, no dijo ni sí ni no.
Solo tomó el teléfono, llamó a Recursos Humanos y dijo: reúnan al equipo. Vamos a iniciar un nuevo proyecto. Santiago va a liderarlo. El joven no lo podía creer. Su idea, ese sueño que había guardado en la mochila durante semanas, iba a hacerse realidad. Y no solo eso, él mismo sería quien lo llevara adelante. En pocos meses, Puertas Abiertas se convirtió en una iniciativa reconocida. Más de 20 niños de distintas comunidades comenzaron a asistir cada semana a talleres, clases de programación, liderazgo, lectura, habilidades matemáticas y creatividad. Santiago era su guía, su ejemplo, su esperanza. Una tarde, mientras Santiago daba clase, uno de los niños, Mateo, de apenas 8 años, levantó la mano y preguntó: ¿tú también viviste en la calle como yo? Santiago asintió. Sí. Y nunca pensé que iba a estar aquí. Pero alguien me dio una oportunidad, y yo decidí no soltarla. Mateo bajó la cabeza, pensativo, y luego dijo: entonces yo tampoco la voy a soltar. Esa frase quedó grabada en Santiago como un tatuaje invisible. Porque entendió que el verdadero éxito no era crear sistemas ni ganar concursos, sino multiplicar lo que uno había recibido. Julián lo observaba desde lejos, con el corazón lleno. Sabía que, al final, todo su imperio empresarial tenía sentido solo por ese momento. Por ese niño. Por esa clase. Por ese cambio. Y en silencio, pensó: invertí en él, y él está invirtiendo en el futuro. Con el éxito del programa Puertas Abiertas, los medios comenzaron a interesarse en la historia de Santiago. Entrevistas, reportajes y artículos hablaban del niño genio de la calle que ahora formaba a otros. Pero Santiago no buscaba fama. Cada vez que alguien le preguntaba cómo lo había logrado, él respondía lo mismo: no lo logré solo. Tuve una oportunidad. Y ahora la estoy pasando. A pesar del reconocimiento, su rutina no cambió. Escuela por la mañana, oficina por la tarde, formación con los chicos por la noche. Dormía poco, pero soñaba mucho. Y no con lujos, sino con propósitos. Quería que más niños tuvieran lo que él tuvo, alguien que creyera en ellos. Una tarde, Julián le pidió que lo acompañara a una reunión especial. Iban a encontrarse con un grupo de empresarios que querían replicar Puertas Abiertas en otras ciudades del país. Cuando llegaron, Santiago no sabía que sería él quien presentaría el proyecto. Tú eres su voz, le dijo Julián. Nadie puede contar esta historia mejor que tú. Santiago tomó el micrófono con las manos temblorosas, pero cuando empezó a hablar, todo temblor desapareció. Contó su historia con sinceridad, sin drama ni exageraciones. Habló de la calle, del hambre, de los libros escondidos en bibliotecas donde se colaba a escondidas. Habló del día que el viento le robó los papeles a Julián y de cómo, en ese momento, la vida cambió. Los empresarios escuchaban en silencio. Algunos, incluso, se limpiaban las lágrimas. Cuando terminó, se levantaron y lo aplaudieron de pie. Esa noche, al regresar a casa, la misma pequeña casa que Julián le había ayudado a conseguir para él y 2 niños más que ahora cuidaba como hermanos, Santiago se sentó en su cama y abrió su libreta. En la primera hoja escribió: mi empresa no será de números. Será de personas. Porque cuando inviertes en personas, el futuro se multiplica. Mientras tanto, Julián, desde su estudio, leía los informes de la expansión del proyecto. Ya eran 4 ciudades. Pronto serían 10. Y en cada una de ellas, habría un niño que descubriría su talento. Todo gracias a otro niño, que un día levantó unos papeles del suelo. Y Julián lo supo, su mayor éxito empresarial no estaba en sus oficinas, ni en sus balances, ni en los millones. Estaba en la mirada firme de Santiago, en sus palabras, en su voluntad. Había encontrado un verdadero sucesor. Uno que nunca se rindió. Pasaron los años. Santiago creció, terminó la preparatoria con honores y fue aceptado en una de las universidades más prestigiosas del país gracias a una beca completa. No dejó la empresa ni el programa Puertas Abiertas, al contrario, lo fortaleció.
Ya no era un niño curioso con ropa desgastada, sino un joven decidido, con visión, liderazgo y un corazón que no había perdido humildad. Cada semana seguía reuniéndose con los nuevos alumnos del programa, ahora presentes en más de 15 ciudades. Tenía un equipo a su cargo, pero nunca dejó de enseñar él mismo. Seguía llegando con su libreta, sus explicaciones claras y su mirada empática, esa que tanto necesitó cuando nadie la tuvo para él. Un día, Julián lo llamó a su despacho. Se veía más cansado de lo habitual. Su cabello, antes oscuro, tenía canas marcadas. Le extendió una carpeta cerrada. Este es el legado de mi vida, le dijo. Mi empresa, mis acciones, mis responsabilidades. Quiero que todo pase a tu nombre. Santiago se quedó en silencio. No porque no lo quisiera, sino porque sabía lo que significaba. No era solo heredar una empresa, era heredar una historia. ¿Estás seguro?, preguntó. Más que nunca. Tú no solo la vas a continuar, la vas a transformar. Lo que tú haces tiene propósito. Lo que yo hice fue solo prepararte el camino. Con los ojos nublados por las lágrimas, Santiago aceptó. Pero pidió una condición, que Julián permaneciera como su consejero. No quiero hacerlo sin ti, le dijo. Y Julián, sonriendo, aceptó. Con el tiempo, la empresa cambió de nombre. Ya no era solo una firma de tecnología y datos. Se convirtió en una plataforma para el cambio social. Se crearon becas, incubadoras para jóvenes emprendedores, programas de salud y educación. Santiago no solo era un empresario, era un referente. Y aunque muchos lo llamaban genio o prodigio, él siempre decía lo mismo. Yo fui un niño que tuvo frío, hambre y miedo, hasta que alguien me miró con otros ojos. Lo único que hago, es mirar a otros con esa misma mirada. Años después, en una ceremonia donde recibió un reconocimiento nacional, le preguntaron qué haría ahora que ya lo había conseguido todo. Santiago sonrió. Todo lo que logré, lo logré con lo que el mundo consideraba nada. Así que voy a seguir buscando nadas con las que construir futuros. Porque cada niño en la calle es una empresa sin descubrir. Solo necesita a alguien que le dé una hoja, y lo escuche. Y esa noche, mientras la multitud lo aplaudía, Julián lo observaba entre la audiencia con los ojos llenos de orgullo. Sabía que aquel día, cuando sus papeles volaron por la calle, no fue un accidente. Fue un regalo.